Duc in altum, mis queridos hermanos, viva Cristo Rey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta nueva edición de Un Café con Vicente, una edición que para mí hoy es muy especial, ya que tenemos la dicha, la alegría y el gozo de tener con nosotros al hermano Rafael María de la Cruz. Muchos de ustedes le conocen. Quien no le conozcan lo van a conocer durante este ratito de charla fraternal, amigable. Pero antes de nada, bueno, saludar a Rafael. Rafael, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, hermano Vicente. Estamos muy bien, gracias a Dios, con la gracia de Dios, y muy alegres y contentos también de poder participar en este momento contigo, Vicente. Tanto tiempo que hemos estado trabajando uno a la espalda del otro, cuidándonos las espaldas y en esta lucha remanente que nos sostiene, del Espíritu Santo sosteniéndonos. En un momento donde, tú sabes, el eclipse que ha venido arropando la iglesia, lo decía Juan Pablo II en el año 2000, que una gran tiniebla venía cubriendo el mundo, y es lo que vamos viendo en estos momentos. Qué alegría el poderme encontrar contigo ya de frente y que podamos alar los dos con el yugo del Señor, que es el yugo fuerte y llevadero hacia una misma dirección, que es la dirección de la salvación de las almas, y que más almas puedan ir saliendo del error. Así es, mi querido hermano. Pues bienvenido, el gozo es mutuo y doy gracias a Dios por este encuentro. Vamos a, antes de tener esta pequeña charla, a encomendar este encuentro, este rato a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María. Te invito, mi querido hermano, a que dirijas esa pequeña oración para que todo lo que hoy hagamos y digamos y compartamos con nuestros hermanos sea para gloria suya. Sí, pues con gusto, hermano. Santísima Virgen María, nos encomendamos a ti, Madre, en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cerramos nuestros sentidos bajo tus sentidos, Madre, y te pedimos nos ilumines, nos llenes de ti y nos sumerjas en el Sagrado Corazón de Jesús, nuestro alcázar, nuestro baluarte, y donde todo lo podemos lograr en el santo nombre poderoso del fruto de tu vientre. Gracias, Madre, cúbrenos con tu santo manto, envía tus legiones de santos ángeles a cubrirnos, que nada pueda, ninguna tiniebla ni ninguna fuerza maligna pueda tocarnos en el momento donde elevamos un grito de auxilio a todas aquellas almas que están de espaldas a la luz caminando en tinieblas. Te lo pedimos, Madre, y te lo pedimos al Padre en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, el fruto bendito de tu vientre. Amén. Amén. Gloria a Dios, querido hermano. Muy bien, pues reconfortados por esta fraternal oración, unidos a toda la Iglesia remanente y a nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, comenzamos. Bueno, Rafael María de la Cruz ha dicho una cosa, el hermano Rafael, que a mí me ha encantado, es verdad. Llevamos cada uno de nosotros mucho tiempo trabajando como Dios nos da a entender, intentando ser fieles a su misión, y ahora Dios ha querido que nuestros caminos se crucen, lo cual pues vuelve a demostrar que la Santísima Virgen María va juntando a su ejército, ¿verdad, Rafael? Así lo creo, hermano, sí, es cierto. Y vamos caminando no juntos, pero hacia la misma dirección, porque hasta donde puedo entender, mira cómo el Espíritu Santo nos iba guiando de una manera misteriosa, pero siempre como inspirándonos lo mismo, a decir lo mismo, a seguir lo mismo, siempre la misma línea. Así eso indica que la dirección que llevamos es la correcta. Así es. Ahora haré un breve comentario de esto que dice el hermano Rafael, pero antes, para los hermanos seguidores en todo el mundo de Adoración y Liberación que todavía no hayan tenido el gozo de conocer a Rafael, aunque es muy conocido en esta tarea desde hace muchos años en esta lucha, pero voy a hacer una brevísima presentación. Quizá a alguno no le suene, por lo que sea, el nombre de Rafael María de la Cruz, pero sin duda no habrá nadie que no haya oído hablar de Con el hacha de Elías, un trabajo ingente que ha venido desarrollando Rafael María de la Cruz durante mucho tiempo. Rafael María es el editor del canal de YouTube Con el hacha de Elías, también de la página de Facebook que tiene el mismo nombre, el portal que también tiene Con el hacha de Elías,
en Blogger, en Gloria TV, donde también participa. También es responsable del canal Laicos Unidos en Cristo, en YouTube, y también en Gloria TV. También trabaja en el portal Gloria TV de Remanentes de Cristo. Ha trabajado todos estos portales, todas estas redes, todos estos lugares, siempre defendiendo esta lucha por la verdadera Iglesia, por Cristo, por la Santa Madre de Dios, y muchos de ustedes, casi seguro que todos, conocen su obra. Y a mí me llama la atención mucho lo que ha dicho Rafael, porque es verdad cuando dice que caminábamos por caminos quizá paralelos o convergentes en una misma dirección siempre, que a mí siempre me ha llamado la atención cuando he escuchado los vídeos, las publicaciones de Rafael, que hacía hincapié en una idea que es la que siempre he intentado yo también defender humildemente y me ha movido, que es la de que toda esta tarea nuestra sirva para salvar almas, para acercarlas a Cristo, porque si no, no tiene ningún sentido. Muchas veces nos dicen, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué criticáis a determinada jerarquía eclesial? ¿Por qué os metéis en estos líos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final la respuesta siempre es la misma. Si logramos que una sola alma se haya ganado, todo el trabajo de toda nuestra corta vida tendrá sentido. Y si conseguimos que sean muchos más, mejor, ¿verdad, Rafael? Sí, hermano, doy un poco de base a eso que acabas de decir, porque en eso nos basamos en cuanto a la revelación de nuestra Santísima Madre, de la Santísima Virgen María, en la Salet, cuando dice que muchos serán, por la aparición del falso profeta, muchos serán llevados al error, a la condenación eterna. ¿Entiendes? O sea, cuando habla de que muchos serán llevados a la condenación eterna, es sumergidos en el error. Nuestra lucha no es por irnos en contra de una jerarquía, por irnos en contra, sino en contra de un error que condenará a muchos. Entonces, cuando logramos que un alma despierte y pueda entrar en la verdadera doctrina católica, que es la que salva, la doctrina, que no importa cómo estés y donde, si practica la doctrina católica, la doctrina apostólica, tú simplemente eres católico porque estás practicando la doctrina. Eso es. Es como si yo dejo de practicar la doctrina y me sumerjo en la doctrina, en una doctrina, vamos a ponerla más cerca, que es la más cerca, ya que Jorge Mario Bergoglio le llama hermanos. Vamos a suponer que yo comienzo a practicar la doctrina islámica, pues yo soy sencillamente musulmán, porque la doctrina que tú practicas identifica lo que tú eres. Entonces, si lo que estamos buscando es que más personas sigan despertando de que lo han ido sumergiendo en una doctrina que no salva, una doctrina que no es católica, una doctrina que lleva a condenación. Así es, Rafael. Así es. Tú sabes bien, porque sé que también nos sigues con cariño, que en Adoración y Liberación nacimos defendiendo 4 pilares básicos en los que teníamos que sustentar la lucha por Cristo, por su Santa Madre, ¿no? Y por la Iglesia Católica verdadera, y es la defensa de las Sagradas Escrituras, la Santa Tradición, el magisterio bimilenario, porque esta Iglesia que hoy nos oficialmente se supone que nos pastorea parece ser que solo entiende el magisterio desde el Vaticano II, y vengo a lo que decías, la sana doctrina, qué importante es, ¿verdad? La sana doctrina católica, que es comprendida en el magisterio y en la tradición, que es con todo lo que se ha querido romper estos modernistas, convencidos de que están en lo correcto, porque en eso no podemos perdernos. Para ellos creen que están haciéndolo bien. Y a las personas que logran seducir con el error, también creen que están haciendo lo correcto. O sea, nosotros estamos llamando al mismo tiempo de decirle, hey, escúchame, por favor. Hay un error en el mundo, un error en la iglesia, un error en todo ahora mismo que está generalizándose. ¿Por qué? Porque decirle a las personas eso, al despertarlo, traerlos al punto original, al punto correcto de la salvación del alma, de que cada cual logre entrar en esa doctrina, en esa iglesia remanente, en ese pequeño resto fiel del que nos habla la Santísima Virgen María, para nosotros poder entrar en la verdadera iglesia de la salvación, la iglesia la cual se unirá con la iglesia, con la iglesia, como nos habla el libro de Apocalipsis, la iglesia que viene descendiendo, la Jerusalén celestial, a la que logrará unirse ese pequeño resto
que se mantenga en la fe católica, porque solamente de aquellos que perseveren hasta el final será la salvación. Eso es. Ese es el punto que más siempre he querido tratar. Querido Vicente, déjame decirte que a veces, porque yo he tenido que sufrir mucho desde el 2013 para acá, de que don Mario Bergoglio usurpa, porque yo no tengo palabras suaves para tratar el tema de Bergoglio. Yo tengo que irme directamente al grano y decirle usurpador, porque usurpa el papado. Jorge Mario Bergoglio llega ahí a ese lugar violándose todos los cánones de una elección de un papa. Y si se violan todos, es elegido no canónicamente. Y se cumple sencillamente la profecía de San Francisco de Asís. Un instructor que será elegido no canónicamente se sentará en la silla de Pedro y hará barbaridades. Mira lo que pasa con esto, Vicente, y es bueno que entiendas. Yo he buscado, he sufrido mucho y he sido rechazado en las comunidades. Cuando esto se da, yo estaba totalmente involucrado en ciertas comunidades y ciertas situaciones. Y cuando me comienza a suceder ese rechazo, fue el mismo día en que sale al balcón Mario Bergoglio. El mismo día en que sale al balcón me llama un hermano de una comunidad que no voy a mencionar el nombre ahora porque tiene problemas internos de división, que unos están están en el error, otros ya han abierto sus ojos, pero no la voy a mencionar ahora. Cuando yo estoy en esa situación, en ese momento, ese hermano me manda a llamar, me llama y me dice, hermano, va a salir el nuevo papa, es hispano, arrodíllese para que usted pueda recibir la bendición papal. Cuando yo me arrodillo, que viene saliendo Jorge Mario Bergoglio, yo estoy contento porque para todos nosotros los católicos fue un golpe la renuncia de Benedicto XVI. Claro. Un papa que, porque aunque digan los sedevacantistas, que es otra forma de herejía, aunque digan los sedevacantistas que Benedicto XVI incurrió en herejías, espérate, porque no es una cosa, no es fácil estar sentado en esa silla cuando tienes a todo el mundo, todos los enemigos rodeándote. Los que te hacen el libreto de lo que tú tienes que decir. Y si no lo dices, vas a tener que pasar por lo que pasó él. Como él comenzó a negarse, oiga, hay que darle la comunión a los divorciados vueltos a casar. No. La comunión en la mano, no, la comunión de rodillas y en la boca. Como comenzó a negarse con eso, si no sale, lo matan. Si Benedicto XVI no dimite, lo matan. Porque sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Nos estamos enfrentando a fuerzas poderosas que tienen el poder de las élites poderosas del mundo, en el mundo que vivimos. Sin ninguna duda. Exactamente. Entonces, cuando sucedió eso, para resumirte, o sea, decirte la experiencia por la cual yo comencé a decirle a toda la comunidad y a todas las personas que estaban en un problema, cuando yo me arrodillo, Vicente, siento una orden espiritual que me dice, levántate, párate. Pero fue una orden espiritual, no te puedo decir porque yo no soy santo, no soy una persona que tiene éxtasis, no somos ese tipo de situaciones, pero quiero que sepas que recibí una orden espiritual, ese es mi testimonio. Quería decírtelo principalmente para eso mismo, porque hay personas que dicen, pero mira hablando, y tú lo sabes, que hay laicos y seglares que están en la iglesia ahora mismo, principalmente muchos de la renovación carismática, que ya vienen ahora recogiéndose de las sectas a donde se dispersaron, porque no aceptaron la doctrina católica, y ahora al poder estar dentro de la iglesia católica sin doctrina, entonces nos ven a nosotros como que somos los invasores, los que no van, los protestantes, los que no se ajustan a la jerarquía de la iglesia, cuando tú no eres tú que no te ajustas porque estás faltando a la doctrina de la iglesia, al código de derecho canónico, a la doctrina social de la iglesia, ¿me entiendes? Al catecismo de la iglesia. Entonces, para no decirte más y decirte solamente, ese fue porque es largo, ese es mi testimonio, pero te voy a decir por qué yo hago esto. Ahí mismo recibí la orden de no,
usted se levanta, no sé por qué fue hecho. Y fui movido a pararme y a partir de ese momento comencé a tener un rechazo por Bergoglio, por Jorge Mario Bergoglio, un rechazo que yo no podía entenderlo, hermano. Yo pensaba, yo pasé por momentos, por noches oscuras, noches tremendas, porque tú sabes, un hombre enamorado de su iglesia, un hombre sirviendo en la iglesia todos los días, un hombre comprometido con la iglesia. Comienzo a ver esta situación y no encontraba cómo hacerme hasta el momento que con un sacerdote santo, de esos sacerdotes que tenemos todavía en la iglesia, a los cuales yo digo y siempre le digo a todos, un sacerdote a los que besándole los pies sabemos que se lo estamos besando a Jesucristo, de esos sacerdotes que ligan que viven su sacerdocio, pero ligado al de Cristo. Y cuando voy y le pido una dirección espiritual acerca de eso que me estaba pasando, ese sacerdote me lo confirma y me dice, no, usted no está mal. Pues yo creía que estaba endemoniado, hermano. Ya yo me sentía que yo estaba mal. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué está pasando conmigo? Pues ese sacerdote me lo confirmó. Me dijo, solamente estamos esperando una sola señal para saber que ese señor es falso, que no es verdadero. Y la señal inmediatamente llegó. La primera señal fue, no creo en el Dios católico. Entonces, si tú no crees en el Dios católico, ¿qué tú haces en la iglesia católica? La iglesia que adora al Dios católico. Ahí, así, y a partir de ahí empezó esta lucha, hermano, esta odisea que vamos llevando, ya tú sabes, dentro de los golpes que vamos recibiendo y los rechazos que vamos recibiendo también, porque tú sabes que en una iglesia debilitada como la que tenemos ahora mismo, una iglesia sin fuerza, porque lo primero que hizo este personaje fue atacar la parte fuerte de la iglesia. ¿Cuál era la parte fuerte de la iglesia? Yo asistía a una comunidad de religiosos contemplativos, donde en ese convento íbamos y hacíamos, ellos hacían retiros y hacían los retiros espirituales de San Ignacio de Loyola de 8 días, hacían los retiros espirituales de perseverancia mensual, los retiros de formación de 3 días cada 4 meses. O sea, y esa religión de contemplativo, Bergoglio la destruyó. Bergoglio no quiere la contemplación porque sabe que en la contemplación estaba la fuerza que no permitía que el personaje al que él le está preparando el camino se manifieste. ¿Me entiendes? Entonces, claro. Yo sé que tú has pasado por lo mismo. Yo sé que tú has pasado por lo mismo. Yo sé que muchos han pasado por la misma situación, la misma experiencia en diferentes formas. Sí, sin duda. Te estoy escuchando, Rafael, y me llama mucho la atención, ¿no? Lo que hace el Señor con sus hijos, porque hace escasas semanas o escasos meses, no recuerdo bien, aquí en este mismo canal, un hermano del Consejo Directivo de Adoración y Liberación, Carlos Bacaicoa, me hizo a mí una entrevista, un testimonio, para que yo contara un poco cuál era mi experiencia. Lo dejaré aquí arriba, el enlace, para que lo puedan ver los hermanos, porque es muy curioso. Como yo le contaba, que a su pregunta de desde cuándo veo yo esto de Bergoglio, y le contesto mi experiencia y le digo que desde el momento en que salió al balcón. Se lo cuento tal cual. Y le cuento tal cual que fue una sensación de una tremenda desazón y un tremendo quedarme frío y decir la que se nos viene encima, ¿no? Y desde ese mismo momento, ¿no? Es cuando además todo el trabajo que ya veníamos realizando pues se relanza, porque veíamos que era necesario y que nos teníamos que preparar para lo que iba a venir. Así es. Un testimonio precioso el tuyo, ¿no? Acerca de la llegada de Bergoglio a la iglesia y con el que me siento muy identificado. Sí, hermano, y que no fue algo que lo leímos en un libro, ni nos lo dijo nadie. Fue puesto en nuestro corazón. ¿Me entiendes? Fue puesto en nuestro corazón, y como el Señor perdonó a Pablo, que perseguía a los cristianos, pues no, ¿por qué? Porque lo perseguía por lo que fue puesto en su corazón. El Señor sabe lo que hace. Él sabe por qué puso eso en nuestros corazones. ¿Me entiendes? Sin ninguna duda. Y sencillamente hemos ido viendo cómo se nos va aclarando todo al momento que este personaje va desarrollando todo dentro de la iglesia, cómo va destruyendo, cómo va rompiendo, cómo va asociado con las fuerzas
de marxistas y comunistas que quieren implementar en el mundo para sencillamente un nuevo orden mundial. ¿Tú me entiendes? Porque sí, sí, sí. eso es todo lo que ha ido preparando con el Mario Bergoglio. Sí, sí, perfectamente. Ha ido preparando el camino para que el nuevo orden mundial, bajo la presencia de un anticristo que ya está trabajando tras bambalinas, que está trabajando en background, pero que tú puedes estar seguro que ya dentro ya le tiene las órdenes ya la está recibiendo directamente de ese personaje. Así es, así es. Luego hacías hincapié, hermano Rafael, en una idea que me parece muy importante. Es cuando nos acusan a los que seguimos esta lucha, ¿no?, para desenmascarar a este personaje, a Jorge Mario Bergoglio, y a lo que está haciendo con la Iglesia, nos acusan a nosotros de cismáticos, ¿no?, de estar fuera de la Iglesia. Y bueno, es una cosa que al principio de esta batalla pues puede que nos sonara chirriante, pero a la que yo creo que ya nos hemos acostumbrado a vivir con ella, simplemente por la paz que sentimos al tener clara y concisa la conciencia de que nosotros no nos hemos movido. Es decir, nosotros lo que seguimos defendiendo es las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, la doctrina y la santa tradición. Entonces, los cismáticos son los que se han movido de ahí, ¿no? Por mucho que quieran potenciar una especie de cisma que evidentemente existe, y existe pues porque está la Iglesia remanente y está la falsa Iglesia de Bergoglio, y creo que eso no hay quien lo pueda discutir con un mínimo de formación, ¿no, Rafael? Cierto, con un mínimo, así mismo, hermano, con un mínimo de formación, porque eso es lo que le pasa a estas personas que no entienden que es cismático el que se aparta de la doctrina. Ese es el cismático. No es cismático el que denuncia que no se está practicando la doctrina, porque muchas veces le he dicho yo a las personas que me atacan por vía de la página, que aquellas personas que vienen y hacen ataques fuertes, se lo he dicho claramente, y yo, óyeme, si va a una mezquita, a cualquier persona se hace musulmán y llega a cambiarle las reglas de ellos, tú puedes estar seguro que no cambia dos, con la primera ya lo tiene. Entonces nosotros al contrario, llevamos el ejemplo de Jesucristo, del que nos den una mejilla, ponerle en la otra, porque le hemos estado poniendo la mejilla para que nos den en la otra mejilla, aunque no han estado haciendo el daño de cambiarnos nuestra doctrina, de cambiarnos nuestro magisterio, de golpear nuestro magisterio, de golpear nuestra tradición. Entonces nosotros hemos estado recibiendo, poniendo la mejilla para los otros golpes, ¿me entiendes? Así es. No es para nadie un secreto. Mira, los otros días ya yo pensaba, me llegó a la mente, me llegó al corazón ese sentimiento de tirar la toalla, de decir, no, pues ya no aguanto más, ya voy a tirar la toalla. Y viene una persona y me escribe con el hacha de Elías y dice esa persona, mire, don Rafael, no invente nunca con salirse, porque yo quiero que usted sepa que hace 5 años usted, con un trabajo que usted hizo, me despertó del error. Yo estaba en el error. Me despertó del error y yo he venido a entender que yo soy católica por la práctica de la doctrina y la fe católica. Eso es. Entonces yo le digo a usted que yo soy testigo de que usted no debe retirarse. Y entonces yo le dije, sí, pero acuérdate también que nosotros tenemos una situación, y es que hay un momento en que el Señor ya nos manda a otra cosa, ya nos manda al silencio. Ese momento llegará, aunque no haya llegado todavía, pero ese momento tiene que llegar, el momento de no retirarse ya al silencio, a la oración y a esperar el momento, porque ya sabemos los tiempos que estamos viviendo. Así es, pero ya te digo yo, hermano Rafael, que el tuyo no ha llegado todavía. Así es. Es duro porque se sufre mucho. Mira, ya hemos agotado 3 puntos importantes. Sí. 3 puntos importantes hemos agotado sin ni siquiera darnos cuenta en esta charla tan hermosa. Es verdad. Porque de verdad que me siento contento. Imagínate, desde tus inicios en adoración y liberación. Yo creo que el primer video de una vez me salió, porque tú sabes que con los filtros que le ponen a todas estas redes, cuando hay algo que va en tu misma línea, la línea que tú siempre sigues, de que sale algo, pues te llega. Te sugieren vídeos, sí, exacto. Sí, Entonces, la verdad. Para mí es una alegría eso, y bueno, y tratar el tema ese de la desnutrición de la iglesia, de por qué la iglesia está con esa desnutrición. Tú sabes que aquí ahora mismo, en el área donde yo estoy,
de los Estados Unidos en la costa este, y principalmente en esta comunidad, pues muchas personas se han alejado de la iglesia ante grandes escándalos, ¿me entiendes? Claro. Ante situaciones de la iglesia. Tú sabes, la iglesia aquí en Estados Unidos, con los golpes que ha recibido. Y vemos al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, practicando, hablando de un cristianismo, pero de un cristianismo, todo el tiempo que habla del cristianismo protestante. Se va al nivel protestante. Lógico, yo lo entiendo, mucha gente no entiende ese punto, pero yo sí lo entiendo. ¿Por qué razón? Porque lo primero que hace Bergoglio, el que dice, entre comillas, ser el pastor principal de la iglesia, lo primero que hace es que comienza a atacar a Donald Trump desde que Donald Trump es elegido. Cuando le dijo que no sé si tú recuerdas, cuando dice que un cristiano no debe... Lo de los muros. No debe hacer muros. Sí, sí, pero sí. Es que no saben que ese muro no era para impedir la entrada del mexicano, porque el mexicano entra hasta por túneles, el mexicano entra como quiera a Estados Unidos. El mexicano no, entramos hasta del Caribe, entramos de todas partes, entramos a Estados Unidos sin problema. Ese muro es para otra inmigración que fue la que invadió Europa. Que tú sabes que de cada 5 que entraban, habían 3 radicales o 4. Así es. Así es. Sí, pero bueno, está claro que Bergoglio pues está unido al discurso del nuevo orden mundial, discurso marxista, populista, y que en cierta forma el presidente Trump, que evidentemente, como dices, es cristiano protestante, eso todos lo sabemos, pero en cierta forma pues supone una amenaza para su estatus que quieren organizar, ¿no? Y en el que Bergoglio es un fiel colaborador. Eso es así. Me ha llamado mucho la... Dime, Rafael. No, dime. No, que me ha llamado mucho la atención cómo llamas esto, ¿no? A la desnutrición de la iglesia. Es un término que me parece muy, muy, muy interesante, la desnutrición de la iglesia. Lógico, hermano, porque tú sabes que la fuerza de la iglesia impedía, la fuerza en la oración, la fuerza de la conversión. Estamos ante una iglesia sin conversión. Estamos ante una iglesia que no está practicando los sacramentos. Ahora mismo tú estás viendo, yo paso con el hacha de Elías, estoy transmitiendo en vivo una misa en latín de todas las semanas. La misa en latín, teníamos 2 misas en latín en diferentes comunidades, a las cuales asistía los domingos para darle apoyo. Hubo una que se perdió por un sacerdote que eso imagínate, que yo con sacerdotes así, te digo que ¿para qué lobos, hermano? Un sacerdote que llegó y lo que comenzó fue a hacer dinero, pero una cosa descarada, una manera descarada. Entonces él, a lo que veía que no estábamos como de acuerdo con esas cosas, comenzó a hacernos guerra hasta que nos sacó de... Imagínate decirme a mí que no creía en la Salet. Ya eso era, váyase. Tremendo. Que no creía en la Salet, porque la Salet, la Virgen, esa hermosura, no podía hacer algo tan no, que yo no creía eso de la Salet, así con la... Pero te estoy diciendo, esa persona, eso fue una actividad detrás de otra. Eso era un viaje para Tierra Santa, un viaje para la Basílica de Guadalupe en México, un viaje para qué sé yo qué santuario, un viaje tú sabes que esta área costera, el área en que estamos. Entonces, un viaje en barco donde llevaban un grupo tocando. La cuestión fue que ese caballero tiene que haberse hecho por lo menos, pero muchos miles de pesos, y desbarató la fe a muchas personas. Sin duda alguna. Pero me moví de ahí y había una misa en latín y él tuvo un problema con el sacerdote, un sacerdote bueno, un tremendo confesor. Tuvo un problema con ese sacerdote y tuvieron que ser removidos los 2. O sea que ese bárbaro se llevó tremendo sacerdote amarrado entre sus patas. Con eso te estoy diciendo, pero esta misa, por ejemplo, que estamos pasando los domingos, no, aunque tú estás viendo, ese es un templo que no fue construido, no fue un templo construido católicamente. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí. Se ve que fue un templo construido por masones, pero estamos tratando de mantener ese puntito ahí, sabiendo que la cuestión, no sé si pudiste ver en esta última transmisión,
los ataques que estamos recibiendo, unos Sí, gritos. sí, se escucha perfectamente además, sí. Los gritos que se oyeron fueron 4 jóvenes que fueron y se pararon en la puerta detrás de la iglesia y gritaron durísimo así y salieron corriendo. Pudimos alcanzarlos y preguntarle por qué hacían eso y amenazarlos con corrección, con cárcel juvenil si volvían a hacer algo, una acción de esa manera, porque eran menores de edad. ¿Os explicaron el motivo por el que hacían ese tipo de cosas? No explicaron el motivo, ni tampoco se podía hacer mucho con ellos, porque al ser menores se pueden inventar cualquier situación y poner a uno en problema, ¿me entiendes? Por eso lo hacen, porque son menores. Claro. Pero lo que te decía era de la desnutrición de la iglesia, aún con esa misa, con la misa, la celebración de la misa en latín, la misa de siempre. Yo no me gusta decirle la misa tradicional, porque cuando le digo la misa tradicional, estoy como dividiendo, ¿me entiendes? Y al dividir, hubo algo que pasó conmigo, y es bueno que te lo hagas saber, Vicente, cuando yo comenzó todo el desmadre en la iglesia. Hubo un sacerdote nuevo aquí en una de las comunidades que yo visito, y ahí yo tenía un grupo que se llamaba Magnífica, que era un grupo de evangelización. Ese sacerdote comenzó a introducir muchísimas cosas feas en la iglesia, muchísimas, se bajaba del altar y comenzaba a hacer disparate a la hora de la paz. Se formaban 2 filas y personas Show, dándole... ¿no? Armando lío, ¿no? Armando lío, exactamente. Pero oye, qué bien armó el lío, que el obispo de la diócesis desde ahí lo saca y lo hace párroco de la catedral. Claro, es que había hecho méritos, claro, para esta iglesia, claro. Hizo tremendo trabajo de destrucción, hizo tremendo trabajo y ahora está trabajando con los seminaristas. Imagínate tú, ¿qué van a salir de esos seminaristas? ¿Qué puede salir? Y aquí la comunidad, bien, gracias, todos así. ¿Por qué? Porque no hay oración, no hay una verdadera conversión, no hay conversión. En esa comunidad que yo voy, que te estoy diciendo, misa en latín, el sacerdote se queda dentro del confesionario y nadie va a la confesión. Así es tremendo. Y tuve la fila de cantidades de personas. Así es, Rafael. Es que además lo que estamos asistiendo es al impulso desde la jerarquía eclesial actual de un modelo de iglesia que es, pues bueno, un lugar social de reunión donde nos juntamos, decimos 4 obviedades y 4 tópicos, seguimos los mensajes de vive y deja vivir, arma en lío y todo esto y nos creemos que con eso pues está salvada la doctrina. Además de que, y por desgracia, muchos consagrados y muchos sacerdotes, y lo digo con dolor, les está viniendo bien esto. ¿Por qué? Porque esto ha sido una relajación de las costumbres, de las labores y de la moral que les está viniendo muy bien, incluso con todo lo que pretenden implantar. En el tema este, por ejemplo, sobre el casamiento de los curas y demás, que ahora hoy ya han anunciado que parece ser que Bergoglio lo iba a parar, y toda esta cortina de humo que están armando, yo tengo la experiencia de un sacerdote conocido por mí de toda la vida que le dijo al grupo principal de la parroquia, recemos por Bergoglio porque pueda salir esto y nos podamos casar, ¿no? Y claro, es que el nivel está así, ¿no? Claro, o sea, está pidiendo a su comunidad que recen para que salga la propuesta de los obispos modernistas de que los curas se puedan casar y así él mismo se podría casar. Entonces uno se pregunta, ¿en manos de quién estamos, no? ¿Cómo no denunciar y cómo no intentar abrir ojos, Rafael, y salvar almas? Eso es cierto, y es lo correcto. Entonces, no, tú sabes que ha sido puesto en nosotros algo que se llama el no respeto humano. Yo no, como decía Santo Cura de Ars, bueno, maldito respeto humano. ¿Por qué? Porque eso es donde se cierran las almas y la que tienen la verdad y se la callan, a lo que el Señor le llamará perros mudos. Entonces, eso es lo que ha provocado la desnutrición de la iglesia y de que la iglesia no tenga la luz, porque yo hablaba con alguien
acerca de ocasiones, de situaciones pecaminosas de pecado, cómo va el pecado trabajando dentro de la iglesia y cómo va formándolo. Y así mismo como trabaja en el alma individual de una persona, así mismo va trabajando en la iglesia. Una persona hoy comete un pequeño, como le dicen, pecadillo, ¿verdad? Como dicen, una pequeña falta, a lo que se le llama pecado venial. Como le decía San Pablo en griego, las paractómatas. Entonces, esas pequeñas imperfecciones no son pecados que te separan de Dios, pero te van haciendo una mancha en van minando, eso es. Sí, te van haciendo una mancha en el alma como si fueras un perro dálmata, vamos a poner el ejemplo, que va creando ciertas manchas, ciertas sombras de oscuridad. Y así mismo como va trabajando en el alma de la persona individualmente, también va trabajando en la iglesia comunitariamente, en la comunidad. Y cuando la iglesia se va pecando, pues se va llenando de manchas. Se va llenando de manchas, que es sencillamente la tiniebla, que es la condenación de la persona, la condenación de la iglesia, la parte condenable de la iglesia. Y le decía yo a esa persona eso mismo. Cada vez que tú vas cometiendo imperfecciones y vas cometiendo lo que tú consideras que son esos pecados veniales, se van formando manchas y cada vez la mancha se va haciendo más grande hasta que el perro se convierte en negro completamente. Y cuando se convierte en negro completamente, si lo sorprendió la muerte en ese momento, sencillamente sabe dónde, al reino que pertenece. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia. Hay tanta oscuridad y tanta mancha dentro de la iglesia que no hay fuerza para contrarrestar esta cosa, para que esos nuevos sacerdotes no entiendan las cosas como la están entendiendo y no saquen las conclusiones que están sacando. Uy, y viene y sale uno inmediatamente, hermano Vicente, y dice uno, oh, no, espérate, que nosotros no podemos hablar mal de esos sacerdotes. Espérate, ¿cómo que no podemos hablar mal de sacerdotes? Yo te estoy diciendo a ti que estoy hablando mal de sacerdotes, sencillamente estoy ejerciendo el artículo 212 del Código de Derecho Canónico. Sin duda alguna. Que me da la razón a mí para poder exigir la fe en la que fui bautizado. Por eso es tan importante la formación, querido hermano, porque desgraciadamente tenemos miles de almas dentro de la iglesia convencidas de que este plan de Bergoglio hay que llevarlo adelante, pero también hay muchos más miles de almas que se están dejando arrastrar por una falta de formación y de criterio, por entender que el pecado mortal es contradecir al Papa, contradecir al obispo, contradecir al sacerdote. Vamos a ver, eso es un pecado, es papolatría. Nosotros no podemos seguir al Papa si el Papa no sigue a Cristo. Y esto es una cosa que se debe de meter en la cabeza de todos los católicos. Aquí parece que el pecado es decir algo contra Bergoglio, pero que Bergoglio esté contradiciendo a Cristo no es un pecado. Pero bueno, entonces ustedes están poniendo al supuesto Papa por encima de Dios, y esto es un tema gravísimo que no podemos callar. Es decir, cuando Bergoglio está diciendo no vayan a hacer proselitismo y está contradiciendo directamente la orden de Cristo de ir por el mundo y evangelizar a todos los pueblos, a todas las personas, ¿cómo justifican tantos católicos tibios y cómo justifican el que tragar lo que dice el Papa porque según ellos es el Papa? Es que es algo tremendo, es algo que a los que estamos convencidos de esto, Rafael, nos quema por dentro, no podemos callar. Y lo peor, antes de que, déjame hacerte algo ahí, añadirte algo. Y lo peor es de que esas mismas personas que tú me estás diciendo ahora, Vicente, esas mismas personas, tú le hablas acerca de Benedicto XVI y tú sientes rechazo hacia Benedicto XVI, de esas personas. Eso tú dices, entonces tú te haces una pregunta, ahí hay un misterio. Ahí hay algo oculto, algo misterioso. Porque ¿por qué ese rechazo hacia Benedicto XVI? Pero un rechazo a esa misma persona que te dicen, no, porque tienes que respetar al santo Papa. Oye, santo, lo canonizaste ya. Pero ¿y por qué entonces no respetas tú a Benedicto XVI? ¿Por qué si Benedicto XVI te dijo que un laico no puede estar poniéndole la mano a las fórmulas consagradas, que un laico no puede estar subido en el altar? ¿Cómo tú entonces no respetas eso?
¿Por qué no respeta eso? O si quieres respetar lo que este te dice, que destruya la iglesia. O sea, vienes a hacerte cómplice de la destrucción de este ser que profetizado por tanta. Oye, hay que no conocer lo que decías ahorita, la falta de información, la falta de formación trae la desnutrición. Y eso es lo que está, una iglesia desnutrida. Unos sacerdotes casando personas sin ni siquiera decirle lo que implica el matrimonio, lo que implica el sacramento, dándole la confirmación a un joven o a una persona sin decirle lo que es el sacramento de la confirmación, impartiéndole los sacramentos a las personas. Ya los sacerdotes no hablan del sacramento de la confesión, de por qué tiene la persona que confesarse antes de comulgar. Ya así nada es. De esas cosas. Entonces el protestante que se fue de la iglesia para una iglesia de garaje porque no compartía eso, sencillamente porque quería tener sus amoríos, como una persona que yo conozco que yo no soy, me fui de la iglesia católica porque ustedes los católicos, bueno, comenzó, ya me dijo todo cuando, ¿y qué pasa? Como a los pocos días le veo embarazada. Y yo, pero tú no eres casada. Sale, no, yo estoy embarazada. Y de mi novio, digo yo, pero es que tú estás fornicando, eso es un pecado. Por eso te fuiste de la iglesia católica. Oye, se me ha puesto enemigo. No, sí, al final es evidente que... Al final es evidente que si quieres enemigos, di la verdad y en eso sabes que tenemos que aguantar esa cruz, ¿no? Es evidente, hermano. Sí. Me decías tú, preparando un poco esto, el tema de la cizaña y el trigo. Tenía yo ganas de que me hablaras de esto. La cizaña y el trigo, eso enlaza ahí, la desnutrición, porque se desnutre la cizaña. Tú sabes que el trigo se alimenta de la raíz. Eso es. La raíz que sostiene el trigo en esta cuestión, en este ejemplo de la cizaña y el trigo, la raíz que lo sostiene es la doctrina, la doctrina bimilenaria, lo que viene pasándonos por tradición, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nuestros padres recibieron de nuestros abuelos. O sea, entonces, eso ahí es fácil de uno entenderlo. ¿Cómo tú te das cuenta que esas personas que han entrado en la iglesia y que están en esas condiciones sencillamente no tienen doctrina, se convierten en cizañas? Son cizañas, hermano Vicente. Fíjate que tú le preguntas cualquier cosa de la iglesia, de la historia de la iglesia, le dice, mira, tú me puedes hablar algo por lo menos de las confesiones de San Agustín, que es lo que más se trata dentro de la iglesia. Tú sabes que cuando uno entró, eso fue lo primero que nos pasan como formación, las confesiones de San Agustín. Que cuando tú le dices, mira, desarrollame un tema de otra doctora de la iglesia, de Santa Teresa de Jesús, desarrollame un tema, o de San Juan de la Cruz, desarrollame, oye, háblame algo de la iglesia para saber si tú eres católico igual que yo. No puede hablar nada de eso. Digo, tú no eres católico, tú eres cizaña. Tú sencillamente eres algo más que llegó aquí para eso. Y como no puedes sencillamente desarrollarme ningún tema, pues te unes al error, que es más fácil. Claro, que es más fácil. Es más fácil. No le dije nada. Sí, pero porque además, Rafael, la iglesia hoy es una iglesia absolutamente, y cuando hablo de iglesia hablo, por supuesto, de la jerarquía y de los católicos que la siguen actualmente, que lo que facilita es la ausencia de esfuerzo, la ausencia de formación y el vivir tranquilos, dejar vivir y sobre todo, me temo yo, mi hermano, no sé cómo lo ves tú, que el drama enorme y que además ha sido el que Bergoglio ha acabado de encarnar, ha sido el intento de la Iglesia de congraciarse con el mundo. Yo creo que aquí es donde está el quid de la cuestión. Es decir, el Evangelio deja muy claro, las Sagradas Escrituras y el propio Cristo, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Deja muy claro, y lo repite hasta 60 veces, el concepto del mundo, lo que significa. Deja muy claro quién es el príncipe del mundo. Y nos encontramos con una jerarquía que solo intenta congraciarse con ese mundo. Es decir, fundirse con ese mundo. Ya no existe esa contraposición que nuestros antepasados tanto trabajaron y lucharon siguiendo a la sana doctrina
de que la Iglesia era el baluarte, la salvación, el contrapeso contra el príncipe del mundo y el pecado. No, no, ahora el intento es congraciarse, unirse y disolverse. Esto es tremendo. Esto finaliza absolutamente la labor de la Iglesia si nos dejamos arrastrar por ello. Y eso es la finalización de la labor de la Iglesia. Sabes que tiene que pasar por donde pasó la cabeza. Si la cabeza de la Iglesia pasa por una pasión, pasión y muerte, también la Iglesia tiene que pasar por pasión y muerte porque es el cuerpo místico de esa cabeza. Así es. Y sí sabemos que nos espera una resurrección porque el Señor lo dice, las fuerzas del infierno no prevalecerán, pero en la resurrección de la Iglesia. Es una resurrección glorificada, ya glorificada, una iglesia glorificada. Y para eso sencillamente es que se ha utilizado como instrumento a esta persona, una persona preparada dentro de las líneas masónicas. Tú sabes que Bergoglio destruyó la fe católica en Argentina. Así es. En Buenos Aires, Bergoglio destruyó la fe católica. Bergoglio se iba a los cultos protestantes a arrodillarse y a que le impusieran las manos. O sea, Bergoglio, un hombre sin espíritu, un hombre no espiritual, que no entiende que si un protestante te hace una imposición de manos, sencillamente, aunque sean buenas sus intenciones, el espíritu que lo está moviendo es un espíritu de desobediencia, un espíritu que está fuera de la obediencia de la iglesia, está separado de la iglesia. Entonces, en Argentina tenemos cantidad de material. Ahí con el hacha de Elías hemos visto cantidad de material y me vale aclararte que con el hacha de Elías tiene ya bastantes editores, o sea, es un trabajo en conjunto donde tenemos varios editores ahí que trabajan de diferentes países. Tenemos una persona que trabaja desde España, otra que trabaja desde México, que es Manchela, tremenda, muy buena, muy buena. Tenemos a Josefa Reyes trabajando por otro lado y tenemos a Rubiel Venegas de Colombia. Una cantidad de editores y de personas que están entregadas al trabajo desinteresado. Es primera vez que yo trato porque lo amerita, ya el caso lo amerita, la primera vez que trato de que se me vea la cara y le pido, por favor, o sea, tratar de no ganar méritos. Y los méritos, aunque estemos trabajando desde el tiempo que tenemos trabajando, no es para buscar méritos personales, que yo sé que tú no los buscas, Vicente, por esa sencilla razón me identifico contigo, porque no veo en ti buscar méritos personales. Pero eso es primera vez que lo hago, de uno ya irse presentando, porque sencillamente le vamos enseñando la cara a nuestros retractores. Eso es. Para que sepan que no tenemos miedos. Y aunque ellos están siendo nuestros retractores desde la sombra, eso es, pues lo invitamos también a dar la cara. Eso es. Porque como has visto en mis videos, yo no conozco el miedo. Y no es una gracia, no es que soy mío, no es mío ni es soberbia. Es una gracia dada. Es una gracia dada por Dios, porque sencillamente me voy preparando para si me toca. Y si el Señor me quiere regalar entrar con la palma de la victoria al cielo, pues bendita sea su gloria, sea para él toda gloria. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ya llega el momento en que tenemos que ir dando, así mismo, ir dando la cara, y también invitar. Ayer estuve invitando a varios de los editores a hacer videos. Ahí estuve poniendo a José, viste, a José ya está con el hacha de Elías. Sí. José Fernando, que ya Fernando Barona. Sí, ya pusimos varios, y lo puse también por Gloria TV. Puedes ver en Gloria TV, yo tengo un portal. Cuando ese portal yo lo iba a abrir en el año 2007. Fíjate. Ese portal de Gloria TV, que fue cuando el padre Reto, que es el fundador de esa página, que es como un YouTube católico. Sí. Gloria TV es como YouTube católico. Cuando yo fui el número 36 que abrió cuenta. El número 36 que abrió cuenta en el 2007. Y yo quiero que sepa una cosa, cuando hicimos ese trabajo, cuando comenzamos a hacer ese trabajo, yo puse el nombre Rafael Arcángel. Entonces, al poner Rafael Arcángel, el nombre ya lo había agarrado otro. Me lo había agarrado uno que entró como era como el número 13, el número 14. El gran homenaje que tenemos a José Galán, en Café con Galán, porque ahí
están todos los programas de él. Yo fui subiendo todos sus programas que he tenido que dejarlo guardado ahí, porque si es lo que tú lo pongas en Facebook o que lo pongas en YouTube, te lo borran. Cosas dolorosas, ¿sabes por qué? Porque en una mala decisión de una persona que de un café con Galá, uno de los que estaban con José Galá, pues entró en celo, entonces quería, Vicente, quería en todas las exposiciones mías por mis trabajos, ya sea por Facebook como Rafael María de la Cruz, como en la página con el hacha de Elías, como Católicos ante la parucía, que también tú sabes que, pero que no, son cosas que uno la mantiene, porque no quiero, es lo que te digo, no quiero quitarle los méritos de aquellos que están trabajando, que están dando todo su tiempo y toda su fuerza para el trabajo que ya no es de evangelización, que ya es el llamado al despertar. Entonces, como no existía, ahí te vas a encontrar, si entras a Gloria TV y pones en el slash de buscar, pones Rafael A. A mayúscula. Rafael A mayúscula punto. Te va a salir todo el trabajo desde el 2007, los tiempos de evangelización, donde poníamos la vida de San Juan de la Cruz, donde ahí te vas a encontrar con todas las cartas encíclicas de todos los lados, menos las de Bergoglio, porque no lo considero. Un trabajo ingente, además, un trabajo ingente y de muchísimo valor. Y muy llamativo lo que dices de José Galat, del doctor Galat, al que, como sabes, el nombre de este programa es un homenaje, ¿no? Un recuerdo, un cariño, sí. ¿No? Muy importante lo que dices, porque qué lástima cuánta gente ha preguntado después del fallecimiento del que va a hacer un año del doctor Galat, ¿y dónde puedo encontrar sus programas? Qué tremendo, ¿no? Lo que ha pasado con alguna persona en Televisa, y qué tremendo que haya habido tantas dificultades para poder acceder a sus trabajos, y en ese sentido la labor que has hecho tú ha sido encomiable. José, ay, mi madre, que se me ha grabado el nombre de José. Tranquilo, un honor. Vicente, déjame decirte lo más bueno, lo más importante. ¿Sabes qué día es hoy? Febrero 12. Hoy se cumple un año, cumpleaños, la renuncia de Benedicto XVI, la renuncia forzada, febrero 12 del 2013. Así es. ¿Entiendes? O sea, cumpleaños, la crisis de la iglesia. Y quiero hacer un llamado específicamente a la mayoría de católicos a entender o a hacer un análisis de lo que ha sido la iglesia de allá para acá, en manos de esta persona, de este usurpador, de este enemigo de la iglesia, enemigo de la fe católica, porque en realidad lo que quiere es la lana de las ovejas y seguirse manteniendo de las lanas de las ovejas. Por eso cuando las ovejas gritan o algo, entonces le pasa un poco la mano y le dice y reza un Ave María. Oye, pero que si tú no estás en gracia, tú rezas, Dios te salve María, y el diablo te contesta la segunda parte. Si tú no estás en estado de gracia, tú puedes decir Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y el diablo te dice Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Por qué? Porque no le hace nada, tú no estás en gracia. Claro. Tú perteneces a tu terreno, tu voz no le hace nada a sus oídos. En ese sentido, Bergoglio ha tenido actuaciones verdaderamente, yo tampoco me escondo, repugnantes. Cuando recuerdo un capítulo que recordarás muy bien, cuando a raíz de todo el trabajo de denuncia que hizo el arzobispo Carlo María Viganò, que le llevó a tener que huir porque iban a matarlo y a estar de hecho escondido como sigue, recordarás que Bergoglio, para congraciarse con el pueblo católico que estaba viendo que había por fin una persona importante que estaba diciendo las verdades que había en el Vaticano, hizo aquel llamado a la protección de San Miguel Arcángel y al rezo del Santo Rosario. ¿Te acuerdas, hermano? Totalmente. Aquello fue insultante, porque además una persona que ni cree en la Virgen María
ni ha querido saber nunca nada de la figura protectora de San Miguel y de los arcángeles, y cómo utilizó, ¿no? Aquello, y cómo tuvimos que escuchar entonces a muchos católicos decirnos, ¿veis? Si es que el Papa Francisco, ¿veis? Ves que el Papa es un hombre santo, el santo Papa. Sí. El santo Papa es canonizado, no sé bajo qué doctrina, ¿me entiendes? Es tremendo. Yo recuerdo que hice una publicación porque me indigné muchísimo y tuve que, bueno, sacar esa indignación y decir que había sido una utilización bochornosa de la devoción a la Santísima Virgen María y a San Miguel en favor de sus intereses espurios. Fue tremendo, sí, ciertamente. Me venía a la cabeza cuando decías ahora eso de ese Ave María que se reza y que te contesta el Satanás, claro. Lógico, hermano, porque que la oración no es, si no va acompañada de tu estado de gracia, olvídate, no es nada. Había un sacerdote, él, colombiano, radicado en México, el padre Carlos Cancelado, que nos ayudó mucho en cuanto a la espiritualidad, la devoción, porque es devocionario, o sea, te habla y es un sacerdote que no tenía miedo, le está pasando por tremendos ataques y tremenda situación, porque lo están haciendo, pero él decía, oye, si ustedes no están en estado de gracia con la misma camándula, con el mismo rosario, los ahorca Satanás. Qué bueno. Y eso lo decía el padre sacerdote, padre Cancelado. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere entender eso. Oye, Bergoglio te puede decir a ti, vamos a rezar, vamos a la Santa Eucaristía, vamos a todo esto, pero si no está en estado de gracia, nada de eso es válido. Nada vale. Así es, hermano. Entonces, así es, hermano querido. Bergoglio sencillamente, porque a mí me dice un hermano de la iglesia, pero ve acá, pero entonces el diablo tiene más fuerza que Dios, porque ¿cómo es posible que Bergoglio no sea una persona que haya puesto Dios ahí a la iglesia? No, Dios no lo pone, Dios lo permite. Por el pecado de la iglesia permite Dios que venga algo así. Y no tanto eso, sabiendo los tiempos que estamos viviendo ya, que son los tiempos de la cosecha, el tiempo final, sencillamente está puesto ahí como instrumento de separación del trigo y la cizaña. Toda cizaña, aunque se sientan lo más buenos que se sientan, están con Bergoglio. Toda cizaña. Y todavía hay dentro del remanente cizañas que tienen que salir del remanente. Porque acuérdate que los protestantes salieron de la iglesia. Y la gran Babilonia, la iglesia falsa, sale de la Santa Iglesia también. O sea, y es que la iglesia va purificando y sencillamente van quedando los verdaderos, el oro que Dios quiere para el tiempo. El oro que Dios quiere. Y que Dime. No, disculpa por cortarte, ¿no? Digo que qué relacionado está eso con el Evangelio cuando nos habla de cuando Cristo venga, ¿no? Encontrará fe sobre la faz de la tierra, ¿no? Qué bonita es esa misión, ¿no? De conseguir que Cristo a su vuelta gloriosa encuentre esa fe, ¿no? En la tierra, ¿no? Esa es la misión del remanente al final, ¿no? Es la misión del remanente y ahí lo identificamos. Es por lo que hasta ahora hemos estado recibiendo tantos ataques, tantas situaciones negativas dentro del área, atacados por personas que tú nunca te imaginabas y sencillamente muchos han visto la separación y la que yo decía hace 5 años, hace 6 años, hace 7 años cuando llegó ese personaje, eso que yo comencé a decirlo. Hoy dicen, oye, pero tenías razón, pero no, pero se lo guardan para ellos, porque ni siquiera así quieren entender que uno le diga ahora lo que falta por venir. Eso es, hermano. Eso es, hermano. Y no, saben que ya uno no falló en lo que les decía, pero tampoco quieren atender que uno le diga lo que falta. Eso es. ¿Entiendes? De todas formas, es completamente, pero de todas formas yo iremos ya finalizando esta tertulia porque estos temas que has apuntado, Rafael María, nos dan, bueno, pues para hablar largo y tendido, ¿no? Incluso para desmenuzar alguno de estos temas de una forma monográfica, y ya que estamos aquí en pantalla, aprovecho para atracarte y decirte, lo haremos, ¿no? Con la gracia de Dios, Rafael María. Seguro que sí, hermano mío, seguro que sí, Vicente. Sabe que
estamos unidos en el amor de Cristo y por el Espíritu Santo, bajo el manto de María Santísima, de San José, el virginal San José, y de los santos apóstoles, Pedro, Pablo y todos los santos de la iglesia, con los cuales hacemos comunión en este trabajo, porque sabemos que los santos no fueron santos de cachetitos rosados, sino que fueron hombres que hablaron tan fuerte que por eso lo mataban, por eso fueron crucificados, por eso fueron decapitados, por eso fueron quemados en hogueras vivas. O sea, vemos a Santa Juana de Arco quemada por la misma iglesia. O sea, nosotros sabemos en lo que estamos y sabemos que el pequeño sufrimiento que nos produce y el dolor que nos produce, sabemos que lo resistimos por don de Cristo, porque Cristo nos ha dado la gracia de poderlo resistir y sabemos hacia dónde vamos. O sea, eso es lo más importante. Lo que sí, que por gracia de Dios queremos que en un acto de filialidad más hermanos vengan caminando con nosotros, entiendan que estamos en un error, que no queremos ser protagonistas de nada. Sencillamente hay un momento en que vamos a tener que desaparecer, pero que antes de que eso suceda, ellos entiendan que hay un error en el mundo, que hay un error dentro de la iglesia, que se ha roto la doctrina de la iglesia, de una iglesia fundada por aquel que vino a este destierro a salvarnos, que descendió, que cuando se fue ascendió y que dijo, ustedes no son de este mundo. Y que dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros seguimos eso que él nos marcó, esas pautas, esos puntos que fue marcando para que nosotros vayamos caminando detrás de él hacia la patria celestial. Eso es. Y queremos que cuando nosotros desaparezcamos, porque vamos a tener que desaparecer, pues aquellos que ya no nos vean más, sigan caminando por esos puntos que también nosotros vamos a ir dejando, para que sepan, cojan el oriente del camino que vamos, el oriente de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, del verdadero magisterio. Eso es, hermano. Qué gozo escucharte, porque me siento plenamente identificado con esa intención de lucha, ¿no? Que humildemente intentamos llevar adelante solo con la gracia de Dios, pero bueno, poniendo un poquito nuestros panes y nuestros peces, ¿no? Ahí para que el Señor haga con ellos los milagros que considere oportunos hacer, ¿no? Esto ha sido un encuentro fraternal y gozoso, un primer encuentro en este café con Vicente, pero yo sé que si Dios quiere va a haber más encuentros porque vamos a poder seguir trabajando unidos y te agradezco muchísimo este rato. Y si me permites, antes de acabar, me gustaría hacerte 2 preguntas, un juego y una pequeña reflexión final, ¿vale? ¿Te parece, Rafael? Seguro que sí, hermano mío. Gracias, te lo agradezco. Las 2 preguntas son un poco más de índole personal, ya que nos hemos encontrado por primera vez ante las cámaras, para que nuestra gente tenga un poco también brevemente una idea de tu testimonio. ¿Por qué con el hacha de Elías? ¿Por qué ese nombre? El nombre con el hacha de Elías, porque el hacha de Elías, la mayoría de personas piensan como que es un hacha física y no saben que el hacha de Elías es la fe. Que es esa fe de Elías, cuando Elías ora al cielo, en el momento que están los sacerdotes falsos, los sacerdotes que adoraban al falso rey Baal, al falso dios Baal. Entonces, en ese momento, él le da el chance a ellos. Está ahí en la misma con el hacha de Elías. Tú lo puedes buscar el video. Está en animación, pero lo puedes buscar el video donde los falsos sacerdotes comienzan a clamar a su Dios y quedan mal. O sea, no reciben orden. Entonces, Elías pide algo mayor, que fue echaran agua a las víctimas después de destrozarlas, porque iba a clamar fuego del cielo, y vieron cómo el fuego del cielo bajó. Pero esa es el hacha de Elías, porque con esa hacha decapitó a los falsos sacerdotes, porque el pueblo terminó decapitando a los falsos sacerdotes. Entonces ese es el hacha de Elías, la fe. No es un hacha física, es la fe. Qué belleza de nombre. Y Rafael María, gracias por tu respuesta. Y una pregunta. Antes de comenzar esta batalla con el hacha de Elías, de laicos unidos en Cristo, toda esta batalla en el remanente, ¿cuál era tu experiencia como católico? Es decir, ¿siempre fuiste un católico
¿Eres un converso? ¿Qué pasó antes de toda esta lucha? El católico, siempre fui un católico, como dice el doctor Rafael Arango, o como dicen muchísimos, católico con Dios bombero para que le apaguen el fuego. Un católico de esos católicos que te preguntan ¿qué tú eres? Oh, católico, pero ni siquiera saben dónde hay una iglesia, ni siquiera saben a qué hora es la misa, ni siquiera, pero nunca han abierto un catecismo, pero nunca han abierto una Biblia. Eso me pasó a mí. En el año 2006 voy a un primer retiro invitado en la comunidad a la que pertenecía, a un retiro y ese retiro espiritual que fui hasta en contra de mi voluntad porque no quería ir, por ciertas razones. No quería ir, pero fui en contra de mi voluntad y en ese retiro comencé a vivir experiencias espirituales que no sabía que existían. Y a partir de ese retiro se sirvió Dios, ¿verdad? Sí, fue porque para mí lo mío era, yo era un hombre con las raíces muy profundas en el mundo, en las cosas del mundo. Y sencillamente para mí, eso de la iglesia, de ir a sentarme en una iglesia, quizá una vez al año, en un bautismo o en una boda, en una recesión, pero a partir de ese año, el Señor me baja del caballo, como a Pablo. Fue una cuestión fulminante, fue algo que, bueno, a partir de ese momento en mi vida cambió totalmente, más por una experiencia que a los pocos días de ese retiro, una experiencia muy fuerte, mística, que cambió mi vida. A partir de ahí, de ese momento, mi vida vino a ser otra. O sea, no hay otro antes de Cristo, ya esto es un después de Cristo. Podemos decir entonces que Rafael, como San Pablo, tuvo una conversión tumbativa, ¿verdad, Rafael? Tumbativa, que no podía absolutamente, no tuve más opciones. La única opción que tuve fue esa, ver el corazón de Jesús, ver a Cristo y no poder hacer más nada. Gloria a Dios, qué alegría. Sí. Bueno, pues te agradezco mucho que me hayas respondido estas dos preguntas. Ahora va el juego, es muy sencillo. Te voy a nombrar 6 o 7 palabras, Rafael, si me permites. Y te pido que me contestes con una. Lo primero que te venga a la cabeza cuando oigas lo que yo te voy a decir. Una palabra, simplemente, ¿vale? ¿Te parece el juego? Vale. Venga. Bergoglio. Falso. Juan Pablo II. Santo, pero no para canonizarlo. Una palabra. Bueno, una palabra. Te la paso. Es que es difícil esa. Lo sé. Juan Pablo II sabemos que es un hombre santo, pero no para canonizarlo en estos tiempos, porque no era el tiempo de canonizarlo, y menos por Bergoglio, porque Bergoglio es una canonización falsa. Nada de lo que haga Bergoglio tiene validez. Pero quiero que sepa una cosa, que el martirio de Juan Pablo II está dando su fruto, porque ahora mismo el país más católico del mundo ahora mismo es Polonia. Así es. Venga, pues sigamos con ello. Donald Trump. Buen hombre. Padre Pío. Santísimo hombre de Dios. Cardenal Sara. El Papa Negro. Remanente. Pequeña iglesia. Iglesia, vamos a ponerle. Iglesia. Oye, pero eran dos preguntas. Eran dos. No, era un juego, eran dos preguntas, un juego y. Nada, me quedan dos. Virgen María. Ok. ¿Cómo dice? Virgen María. Nuestra Rosa. Y por último, ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes con el hacha de Elías? La fe. Cortar cabezas falsas. Qué bello. Pues muy bien. Ha sido un verdadero placer. Te decía que iba a hacerte dos preguntas, un juego y una pequeña reflexión. La pequeña reflexión es que, bueno, ante todo agradecerte tu presencia, doy gracias a Dios por este encuentro gozosísimo y me quiero quedar con una pequeña reflexión final esperanzadora. Estamos en esta lucha, en esta batalla, en esta tribulación,
pero tenemos la promesa de que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la Iglesia y lo sabemos que eso va a ser así. Y además hay una esperanza que para mí también se basa en hechos reales, actuales, y no solo en lo escatológicamente esperado por nosotros. Y es que sí que vemos cada día, gracias a Dios y por su sola obra, como almas van abriendo los ojos, almas poco a poco se van acercando a la verdad, como mucha gente va despertando, y creo que eso justifica nuestro humilde, inútil y pobre trabajo, y que tenemos que seguir adelante, Rafael. Con esa reflexión quisiera quedarme. Cierto, hermano, es cierto, nos da eso es como el elixir que nos da la fuerza para seguir, porque cada vez que vamos a tirar, cada vez que nos vemos en la tentación de abandonar, pues recibimos esa fuerza por algún testimonio, por alguna vía, por alguna persona, de que es un compromiso que tenemos, porque al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y no podemos enterrar los talentos que se nos han puesto en las manos. Tenemos que ponerlo a producir. Esa es la parábola de los talentos. Tenemos que ponerlo a producir esos talentos. Tenemos que entregárselo. Mira, me diste un talento, aquí tienes, me diste 5 talentos, aquí tienes 10 personas con un talento, porque tuviste que darle talento a esas personas también. O sea, claro. esa es la fructificación de los talentos, y es lo que nos ayuda, como te decía, de que a veces una persona le da un testimonio a uno de lo que uno ha logrado con los anuncios, la denuncia, porque que no es crítica, que es denuncia, que es una denuncia, que es anunciar que se están violando las reglas de la iglesia, que se está violando el catecismo, que se está violando la palabra de Dios, que es inviolable, que se está cambiando. Si un ángel viniera del cielo y nos comunicara algo diferente a lo que está aquí escrito, sea anatema, sea maldito. Eso, pero hay personas como por ejemplo que no levantan, hay otras que nos tumban, como una que dijo, usted no es con el, puso un comentario, no es con el hacha de Elías, es con el hacha del diablo. La verdad es que me gusta ver cómo te lo tomas, porque yo ya me lo tomo igual. Yo tengo colaboradores que se preocupan mucho por lo que me ha dicho lo que me ha dicho aquel. Y yo les digo, tened paz, hermanos, seguid adelante, recordad las palabras de Cristo, allá donde nos quieran, al final sacúdete las zapatillas, el polvo del camino, y seguir haciendo camino solo en dirección a Cristo y a la verdad. Y con eso, si estamos con Cristo y con Dios, ¿quién estará contra nosotros? Quien sea, Rafael. Nadie contra nosotros, si Cristo está con nosotros verdaderamente, hermano. Así es. Bueno, pues Rafael, gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón por este encuentro que ha sido gozosísimo y que sé que va a gustar a todos los seguidores de Adoración y Liberación, porque van a encontrar en ti un verdadero hermano con el que identificarse, sin duda alguna. Sí, no, también sabes que lo vamos a poner también con el hacha de Elías como un trabajo continuo. Maravilloso, maravilloso. Y también llevar ese punto bien importante de la continuidad, de que vamos a seguir desarrollando, que vamos a seguir buscando personas. Hay una persona por el grupo de coordinación que viste, donde nos hemos estado comunicando, que esa persona nos invita a seguir. No sé si ha leído ese comentario. Esa persona está inspirada, está sumergida. No lo he leído, lo atenderé y seguiremos ese camino. Sí, están sumergidas, son personas que están sumergidas en cuanto al trabajo que venimos haciendo, y saben que el trabajo que no es de nosotros, porque es lo primero que le digo, no es de nosotros, sencillamente renunciamos a toda gloria, sí. Sabemos que la gloria es de Dios, y que si no fuera por una gracia o un talento dado, también estuviéramos nosotros caminando detrás de Bergoglio en el error. Exactamente, así es. Pues encantado, agradecido, también muy agradecido, muy contento de que vayáis a publicar este encuentro con el hacha de Elías, y que todos tus seguidores, tu gente, también puedan compartir y disfrutar de esto. Y nada, despedimos con un abrazo enorme al hermano Rafael María de la Cruz. Y queridos hermanos todos, seguidores de Adoración y Liberación, de Con el hacha de Elías, de Gloria Televisión, Remanente Fiel, todos los que estáis viendo este encuentro, esta tertulia fraternal, adelante, duc in altum animo, viva Cristo Rey y siempre adelante.
Viva Cristo Rey, hermano. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.